Bienvenidos a todos a la lectura de Bhagavad Gita, tal como es, traducida y dados los significados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Feliz Bárbara Purnima para todos. Sí, estábamos pensando eso, que estamos empezando la lectura del Bhagavad Gita en un día muy auspicioso, porque es Balaram Purnima. Y bueno, qué tremendo día para poder empezar. Coincidió, no fue preparado, pero la segunda clase además se llama Astami, o sea que bueno, vamos de auspicioso en auspicioso. Y claro, es luna llena. Si es Purnima. Purnima, significa luna llena. Balaram Purnima es que él nació en la luna llena. Bueno, algo que queríamos, bueno, vamos a empezar nuevamente entonces la lectura del Bhagavad Gita. Ya cumplimos un año, o más, un Una poco vuelta. menos de un año, pero Es una cumplimos una vuelta. vuelta de la lectura y estaríamos empezando la segunda, ojalá que con más conocimiento y más sabios y pudiendo hacer nuevos aportes. Ojalá. Y algo que no sé si todos los que estamos acá alguna vez ya la han leído, si ya hicieron esta vuelta, si la han estudiado. Y no se nos ocurrió que podría ser una linda forma de empezar hoy nuestra lectura. Eh, Quizás no todos la han leído antes o quizás sí, haciéndoles reflexionar qué significa para ustedes el Bhagavad Gita, qué significó o qué representó o qué les hizo, qué les cambió en la mente, algo que haya ¿Qué sido, impacto tuvo? claro, qué impacto tuvo en su vida, algo que haya sido muy trascendente. Y la idea es que que algunos comentemos, no tenemos que comentar todos, Very corto. y que sea muy escueto, ¿no? Que no nos cuenten la historia de su vida, sino que nos digan como al punto más o menos qué fue. ¿Querés empezar vos o no? Sí. Dale. Bueno. Cierro los micrófonos, Sergio y Liliana, para que la grabación Sí, quede. perdón, salí corriendo y no lo cerré. No hay problema. Después, si quieren hacer aportes, pueden levantar sus manos. El Bhagavad Gita para mí, en un principio, fue la afirmación de ciertas ideas, por ejemplo, la reencarnación, que era algo que a mí me tenía preocupado de alguna manera, qué iba a pasar con esta vida, después, cuando llegara el momento de la muerte. Me llamó mucho la atención que sea una guerra, pero después con el tiempo entendí que nuestra vida es una guerra constante, interna. Entonces este libro te da herramientas para batallar en esta vida, ¿no? Y lo que me encanta el Bhagavad Gita, que cada vez que lo leemos uno encuentra algo nuevo, encuentra una nueva reflexión, un nuevo punto de vista, y eso da muchas ganas de seguir leyéndolo, seguir profundizando y seguir entendiéndolo y leyéndolo en grupo, que para mí es la mejor forma de llevar la lectura a su fin. Bien. Yo voy a comentar algo de él, porque él, la primera vez que lo leyó, esto mismo que dijo fue para él, fue wow. Esto habla de la vida después de la muerte. Y eso me acuerdo siempre que la primera vez que lo leyó, que yo le recomendé que lo fuera a buscar al Templo de Buenos Aires. Bueno, no lo encontró ahí, pero bueno, esa es otra historia. Y encontró uno en su casa y lo leyó y y eso fue como, siempre me acuerdo que fue lo más impactante para vos, ¿no? Como que, wow, hay vida, esto me asegura que hay vida después de la muerte. Acá está la posta. Tal cual. Y siempre me acuerdo de eso. Bueno, voy a seguir yo. Y para mí, el Bhagavad Gita, me acuerdo, bueno, voy a hacer un poquito de historia, pero cuando yo leí por primera vez el Bhagavad Gita fue cuando hice mi primer profesorado de yoga. Y me costó entender cómo es que se hablaba alrededor de la guerra, lo mismo que te pasó, cómo es que Dios, o sea, un libro tan importante es alrededor de la guerra, hasta que fui leyéndolo y fui viendo los tópicos que se iban hablando y lo profundo que era. Y teníamos charlas así en el profesorado del Bhagavad Gita, de los tópicos principales, y dije, no entiendo nada, necesito estudiar esto. Es como que en ese momento fue, diría, un despertar, como que me abrió un poco la cabeza y dije, esto necesita, amerita que uno lo estudie en profundidad. Y bueno, desde ahí siempre quise aprender cada vez más y después conocí de hecho la versión
de Srila Prabhupada, que en ese momento estudió otra versión. Ahí creo que ayer, el otro día dijeron que hay como 700 y pico de traducciones del Bhagavad Gita, y Srila Prabhupada, cuando él hizo su traducción, él lo llamó tal como es, porque lo que intentó es primero traducirlo sin poner su propia esencia o sin pensar en qué conclusión quería que se llegue. Claro, él era un practicante de Bhakti, y si ustedes ven los significados, en los significados él habla mucho de Bhakti, incluso al inicio del Bhagavad Gita, cuando son los capítulos de Karma Yoga, porque Prabhupada eso es lo que nos quería compartir, Bhakti Yoga. Más sin embargo, él tradujo los versos de manera lo más fidedigna posible, por eso le llamó Bhagavad Gita tal como es. ¿Cuál fue el impacto? El impacto, y esto es lo que decía, ¿no? El impacto fue como una piña de despertar, de decir, o sea, hay vida después de la muerte, hay un dharma. ¿Cómo un dharma? Cada uno tiene su propio dharma, o sea, ya está estipulado. Estas fueron todas preguntas. El karma, no entendía cómo funcionaba, aunque lo leí, no lo pude terminar de entender, ¿no? Como No, que yo lo entendí hace no mucho hay tiempo atrás. muchos tópicos que se hablan, entonces eso, todos fueron como, el impacto fue, me abrió un mundo, wow, de todo lo que no sabía que no sabía. Te abre Entonces, ese preguntas, fue el eso es impacto. importante lo Bhagavad Gita. Yo no sé quién fue que dijo que leyendo el Bhagavad Gita me di cuenta que no tengo preguntas y me di cuenta que no entiendo nada. Que no lo estoy Que no entendiendo. lo estoy entendiendo. Que no tengo preguntas acerca del Bhagavad Gita. Y ahí te das cuenta, claro. Porque tienen que empezar a surgir las Cuando preguntas. uno no entiende nada, las preguntas no surgen, porque apenas está tratando de entender el contenido. Cuando uno empieza a estudiarlo, entonces empiezan a surgir las preguntas, porque ok, empieza a digerirlo, empieza a saborear distinto y ahí empiezan a surgir las preguntas. Pero al principio es como, por lo menos a mí me pasó eso, fue tanta información nueva, tanto contenido nuevo, que no, bueno, yo siento que así como que me explotó la cabeza, me abrió los ojos. La Em, cancha de conocimiento. Alguien que quiera, que haya leído, que se considere que quiere hacer algún aporte a este respecto, bienvenido. Puede levantar la mano, Fer o Edu. Edu va a hablar acá. A mí lo leí hace 6 años. Había venido a como unas 10 encuentros espirituales acá, y ahí empecé a animarme a leerlo y preguntarle a Arjuna o a Maxi. Y lo que me llamó la atención es que por primera vez me enganché con un texto que no fuese académico de universidad. Entonces, sobre todo igual me llamó mucho la atención de la imagen, la figura de Krishna, que es algo muy llamativo. Eh, y sí, empezar a entender un poco esto de la vida después de la muerte, o también esta conversación, ¿no? De que sí, esto me imaginaba, un texto que se escribió hace un montón de años, de una persona preguntando y Dios respondiéndole. Entonces me llamaba muchísimo la atención eso, y no me considero que lo entiendo, pero sí que le di una leída medio rápida. ¿Tuvo algún impacto en tu vida específico? Sí, ahora veo la vida de otra manera. De hecho, hasta la comida, le siento gusto a la comida. Eh, Entiendo la importancia no sé, hasta de tener un altar para Krishna, o eh, no sufrir tanto cuando se va. Y no sé, yo sufrí muchísimo cuando falleció mi mejor amigo, y hoy lo veo de otra manera. En otro momento, capaz que en este momento me ponía a llorar, y ahora siento que seguramente está en un lugar, no sé, En otro lugar, por lo en un lugar, está reencarnado en algo, pero sí, en eso me hizo ver la vida de otra manera. Qué lindo, gracias Edu por Gracias. compartir. Sergio, vos levantaste la mano. Sí, bueno, nada más para aclarar que el Bhagavad Gita, tal como es, sí es un texto académico. De hecho,
tiene en el texto en sánscrito la transliteración, la traducción y recién viene el comentario. Así que sí lo es más académico que muchos textos universitarios. Nada más. Gracias, Sergio. Está bueno el aporte, porque hay que darle el valor y la importancia que tiene. Supongo que el Edu lo que se refería era por ahí a tópicos no espirituales, ¿no? O sea, textos académicos no espirituales, ¿no? Entiendo es lo que a él se refería, pero gracias por el aporte, Sergio. Liliana, ¿vos tenés la mano levantada? Sí, hablando de esto de lo académico, hoy estaba en la universidad y escuchaba las concepciones que tienen de lo que es la subjetividad, el sujeto y todo lo demás que estoy estudiando. Y yo digo, bueno, el Bhagavad Gita está tan adelantado, es tan hermoso, explica todo, es tan completo, no te sentís extraño, te sitúas frente a la vida con una energía, con una tranquilidad, sabes que Dios te avala, que Dios te protege. Yo cuando lo conocí, el Bhagavad Gita, me andaba siguiendo a mí el Bhagavad Gita porque verdaderamente pasó eso, cada vez que quería encontrar los devotos no los encontraba y lo terminaba encontrando mi suegra. Mi suegra me dio el Bhagavad Gita de uno de los devotos que vino de Buenos Aires, que andaba por Bahía Blanca, y ahí lo tuve en mano, y ahí lo leí, y ahí quedé maravillada, porque lo primero que yo quería, y que soy muy feliz por eso, es constatar que a Dios se lo puede encontrar, que se lo puede, que es una persona, que se puede abrazar, que se puede estar con él, que se puede tener pasatiempos, que es todo verdaderamente una relación. Porque de muy chica mi mamá me decía, no, Dios está allá, como que era alguien, viste, lejano. Y yo sabía que no era lejano. Así que para mí el Bhagavad Gita fue la, la- la- la coronación de todo lo que me venía pasando, de sanaciones y de cosas, y de Hatha Yoga y del maestro de Hatha Yoga. Y bueno, y como que esto, el Bhagavad Gita dijo, bueno, acá damos forma a esto y arrancamos. Y acá estoy con los devotos hace bastante tiempo. Y me ha hecho muy feliz y lo sigo leyendo y lo quiero seguir leyendo porque siempre se extraen cosas. Como uno es cambiante por la misma vida, ¿no es cierto? Fluctúa. Es muy bueno seguirlo leyendo, no tomarlo como que ya lo aprendí, no, 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 no. Siempre, según como estemos, el Bhagavad Gita va a tener algo que nos va a enseñar y va a ser nuestro libro de cabecera para ayudarnos. Muy Se bueno, puede Liliana, confiar. Yo muchas gracias. siento que plenamente se puede confiar. No, gracias a ustedes. Gracias por el aporte. Fer, quería acá aportar algo. Sí, yo quería decir que cuando empecé a escuchar reflexiones, clases de la Bhagavad Gita, sentí que tenía la respuesta que yo siempre me preguntaba de siempre, que me perturbaba. Y si bien obviamente no tengo ya todas las respuestas, porque aparte no he profundizado tanto, ya tengo como una paz interna con algunas realizaciones mínimas que me llevaba a ella. Qué lindo. Wow, buenísimo. Poder atravesar, como decía Edu, cuando falleció mi papá, ¿no? Poder acompañar, sí, y así lo siento. Muy bueno. Sí, me quedé pensando también algo que yo había pensado que lo Gavita me hizo como que me despertó, pero no fue al inicio, fue como de cuando ya decantó un poquito más la información, es que entendí que no era la controladora, que lo que yo tenía o no tenía no era, bueno, que No dije nada. quedó grabado. Así que no soy la controladora, que intento, Claro. pero que por lo menos sé que no puedo controlar. Y me ayudó un poquito más a tratar de surfear la ola, a ver de lo que viene y es algo que sigo aprendiendo día a día, ¿no? Que uno trata de hacer las cosas para que queden perfectas y después no son y uno a veces se frustra. Es bueno, pero ya lo sé, ya sé que no depende de mí, que lo que logré, tuve un puesto corporativo, no hice esto, eso, siempre pensé que era por mi esfuerzo, porque yo me estaba esforzando, yo hacía las cosas, porque yo, entonces logré. Y ahí como que dije, wow, fue como un día que tuve así como un momento y dije, wow, lo que tengo no fue resultado de lo que, o sea, uno tiene que poner el esfuerzo, pero Estar ahí haciéndolo. claro,
ese día fue como que me impactó un montón. Sí, y yo como último, por lo menos yo Geraldine también quería preguntar. quería No, decir Geraldine, no, Nitia Rupini. que para mí también a veces el Bhagavad Gita, por lo menos yo tengo que tener cuidado, porque el Bhagavad Gita te da verdades. Y no todos estamos preparados para recibir esas verdades. Entonces, para otras personas puede llegar a ser muy duro esas palabras, esas verdades. Uno las entiende o intenta entenderlas, o las sigue estudiando y las va incorporando como verdades, qué sé yo, las cleyas, cosas que sí, nos molesta. El mundo material es complicado, y entonces, pero hay otras personas que les cuesta. Entonces, yo también tuve que aprender a partir de A eso. vos ya no te cuesta. A mí me cuesta, pero tengo que ser más compasivo. Mm, También me ayudó a ser más compasivo, porque tengo un entendimiento mínimo, tengo un conocimiento mínimo. No tengo que abusar de eso, tengo que ser O sea, vos lo que compasivo. sentís es como que hay otras personas a que les afecta más y sin entender el conocimiento del Bhagavad Gita no lo pueden digerir de igual manera. No lo pueden digerir de igual manera. Está bueno. Entonces, a mí me ayudó un poco también con el correr del tiempo a darme cuenta que yo no tengo que ser, esto es así porque es la verdad. No, tengo que ser compasivo con esas personas. Porque bueno, estamos todos sufriendo. Sí. Bueno, y aquí Nitia Rupini, que se unió hoy al grupo, bienvenida, justo para el comienzo de la lectura, nos dice, el Bhagavad Gita es un manual constante de enseñanza. Siempre agradezco a Srila Prabhupada por su grandioso servicio. Así que bueno, creo que todos muy agradecidos. No, no, era Nitya Rupini. Entonces, bueno, ya no sé si alguien más tiene así como un deseo de hablar, sino lo que quiero invitarlos es a que agarren el libro, los que tienen el libro y los que no escuchamos, y vayan a la parte de atrás del La libro, contratapa. la contratapa, y acá hay una breve biografía de Srila Prabhupada que me gustaría leerla para honrar a Srila Prabhupada y para que sepamos, bueno, quién fue, para los que no lo conozcan. Y después, al lado, hay un resumen del Bhagavad Gita corto que nos va a dar como un panorama. No, son comentarios. No, hay primero un resumen y después hay Sí, verdad. comentarios. Y después hay comentarios de Albert Einstein, sí, de grandes personalidades, digamos. Pero me parece que está piola leerlo. Bueno, ya me lo voy a leer. Bueno, hacemos una. Bueno, empezamos con una invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, vamos a comenzar leyendo aquí en la contratapa. Su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, representa una cadena ininterrumpida de maestros espirituales, completamente autorrealizados, que se inicia con el propio Señor Krishna, y es el maestro y escolástico más destacado del mundo de la sabiduría védica. Si personalmente tengo algún mérito en esta obra, es solamente el haber intentado presentar el Bhagavad Gita tal como es, sin adulteración alguna. Bhagavad Gita tal como es. El Bhagavad Gita, el canto del Señor, uno de los más renombrados clásicos de la literatura espiritual y filosófica del mundo, es además la esencia de la sabiduría védica de la India. Durante milenios, los sabios más grandes han acudido al Bhagavad Gita en busca de respuestas a las eternas preguntas del ser humano. En este magnífico diálogo de 700 versos, Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, explica a su íntimo amigo y devoto Arjuna la hermosa ciencia de la autorrealización. Pero el Gita no se habló únicamente para Arjuna, como compendio del profundo conocimiento védico relativo a la naturaleza esencial del hombre, de su entorno y finalmente de su relación con Dios. El Gita dirige su mensaje a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. A diferencia de otras ediciones del Bhagavad Gita, su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, transmite en esta obra el mensaje de Sri Krishna tal como es, con más de 50 millones de copias impresas en más de 50 idiomas
El Bhagavad Gita tal como es, sigue siendo la edición del Gita más leída del mundo. Wow, Mm. increíble. Es interesante esto que dice, es un mensaje que está en todos los tiempos, ¿no? Se dirige a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Pero nosotros lo vemos como para este momento, pero fue para muchos. No solo eso, sino que además hoy escuchaba una clase de unos devotos, de un podcast, que ellos decían, porque una de las devotas decía, claro, esto se habló hace 5.000 años. Y el otro devoto, que es un devoto mayor, la corrigió, le dijo, bueno, sí, pero el Bhagavad Gita es eterno. Es un pasatiempo que está ocurriendo todo el tiempo. Constante. Entonces no es que ocurrió solo hace 5, sino que el Bhagavad Gita es atemporal. Existió siempre y siempre va a seguir existiendo. Siempre. Eso me pareció muy lindo, ¿no? Como de Sí, sí. pensar esta eternidad, no solo del alma y de Dios, sino también del Bhagavad Gita, de los pasatiempos de Krishna. Bueno, y para empezar hoy no vamos a empezar todavía con la lectura, pero queríamos hacer una descripción de la escena, o sea, para que el que nunca leyó el Bhagavad Gita sepa, ¿Dónde está está bien, ubicada? empieza en una guerra, pará, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Tiempo y Entonces, circunstancia. claro, entonces vamos a leer la descripción de la escena que está en el Bhagavad Gita, al inicio de todo está la descripción de la escena. Si lo están viendo online también, van a Bhagavad Gita y cuando están todos los capítulos, arriba de todo dice descripción de la escena. Y yo les mandé por WhatsApp a los del grupo, y después lo puedo compartir por acá, un pequeño diagrama de la familia, porque a veces uno como que tantos nombres como que nos puede, uno se olvida, se los mezcla. Al principio a mí me sirvió tenerlo por escrito, quizás también les sirve, así que por eso se los compartí. Está bueno. Bien, ¿y querés que Vamos. empiece yo o empezamos? Yo leo. Bueno, Descripción de la escena. Aunque repetidamente publicado y leído por sí mismo, el Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del Mahabharata, la historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali. Fue al comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna explicó el Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Su perdón. conversación. Acá hay algunas palabras que por ahí puede que no las conozcamos. Uno es, habla de la era de Kali. Esa es la era presente. Se dice que hay 4 eras y que van pasando de una a la otra como estaciones del año. Y que cuando termina la era de Kali se va a la destrucción y se empieza otra vez. Entonces, súper brevemente, yo armé un pequeño resumen y dice así: el periodo dominado por la modalidad de la bondad se llama Satya Yuga. Ese es el primer periodo. El siguiente periodo está más dominado por la pasión. Ese se llama Treta Yuga. O sea, el primero es Satya Yuga, Treta Yuga, y el siguiente está dominado por las dos modalidades, la ignorancia y la pasión. Es como una mezcla. Y ese se llama Dwapara Yuga. Y después viene Kali Yuga, que es en el que estamos ahora, que nos acaba de decir que empezó hace más o menos 5.000 años, cuando Krishna desaparece de este plano, y está dominado por la modalidad de la ignorancia. En la era de la riña y la mentira. La riña y la mentira. Su conversación, Sí. uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre, tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra. Un gran conflicto fratricida entre los 100 hijos de Dhritarashtra y en el lado oponente sus primos, los Pándavas, los hijos de Pandu. Entonces, acá ya empezamos con los nombres. Entonces, tenemos a un personaje, el primero que nos dice que es Dhritarashtra, cuyo abuelo era Bhishma, ¿sí? Todavía no aparece acá, pero su abuelo era Bhishma, y Dhritarashtra era hermano de Pandu y de Vidura, son 2 personajes más. Era el padre de Vishnu. Bhishma era el padre de Dhritarashtra, el abuelo de los Pandavas, sí, gracias. Yo se los mandé igual. Ven que yo todavía lo estoy aprendiendo. Y Dhritarashtra estaba casado con una señora que se llamaba Gandhari,
Y él tuvo 100 hijos con ella, con Gandhari, entre ellos Duryodhana. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos los hijos de Dhritarashtra, que se llaman los Kuru. Sí. Y después tenemos los Pándavas, que son hijos de Pandu. Que ahí están Arjuna, Yudhishthira, Bhima, ¿cómo se llama? Sahadeva y Nakula. Y Duryodhana es el comandante jefe del ejército de Dhritarashtra, Duryodhana, el Duryodhana, hijo de Dhritarashtra, que es un rey ciego. que es el comandante jefe de uno de los bandos. Y Arjuna es el comandante jefe del otro bando. Bueno, más o menos se ve, lo mandé por Los Kurus y los Pandavas. los Kurus y los Pándavas. Bueno, Dhritarashtra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendía del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego, el trono, que de otro modo hubiese sido suyo, pasó a su hermano menor, Pandu. Cuando murió Pandu, joven aún, sus 5 hijos, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, quedaron al cuidado de Dhritarashtra, quien por el momento tomó en realidad el puesto de rey. O sea, Pandu nació primero, él le correspondía el reino. Tiene hijos, con lo cual hay herederos. Sin embargo, fallece, sus hijos son muy jóvenes, entonces, hasta que crezcan, toma Dhritarashtra el reinado. Así pues, los hijos de Dhritarashtra y los de Pandu crecieron en la misma casa real. Unos y otros recibieron entrenamiento en artes marciales con el experto Drona y consejo del venerado abuelo del clan Bhishma. Pero los hijos de Dhritarashtra, sobre todo el mayor, Duryodhana, odiaban y envidiaban a los Pándavas. Y el ciego y malintencionado Dhritarashtra, quería que heredasen el reino sus propios hijos, y no los de Pandu. De modo que Duryodhana, con el consentimiento de Dhritarashtra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu, y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Sri Krishna, pudieron los Pándavas escapar a muchos atentados que realizó contra su vida. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente. Perdón, antes de pasar a esto. Entonces, algo que acá se resume un poco, pero lo que pasó es que por diferentes razones terminaron jugando un juego de azar entre Duryodhana y los Pándavas. Jugaron dados y en ese juego de dados los Pándavas pierden el reinado, junto con otros problemas más. Entonces se van al exilio, les dicen que te tienen que ir 12 años al exilio. 13. ¿13? Bueno, pensé que eran 2. 13 años al exilio. Y en esos 13 años que no solo están en el exilio, sino que intentan matarlos de un montón de maneras. Y como dice acá, su tío Vidura y Sri Krishna los salvan una y otra vez. Un día les incendian la casa, otro, bueno. Y terminan finalmente vivos después de esos 12 o 13 años y vuelven con Duryodhana y dice, bueno, cumplimos. Tuvimos 13 años en el exilio, ahora regresanos lo que es nuestro. Y Duryodhana le dice, no te voy a dar nada. Dice, bueno, está bien, no me quieres dar todo el reinado, está bien, dame 5 aldeas, Sí. una para cada uno de mis hermanos, porque nosotros somos yatrias, tenemos que gobernar. O sea, es nuestro dharma. No creo. Bueno, dame, no sé, un pueblito mini, no sé, no tampoco. Cuestión, no pueden negociar y Duryodhana le dice, no te voy a dar ni La superficie de un alfiler. ni la superficie de un alfiler. Y entonces, a raíz de eso, es que empieza la pelea. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios Supremo, que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe de una dinastía contemporánea. En ese papel, él era también el sobrino de su esposa de la esposa de Pandu, de nombre Kunti o Prita, la madre de los Pándavas. De modo que, tanto en el papel de pariente como en el de defensor eterno de la religión,
Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía. Al final, sin embargo, el astuto Duryodhana desafió a los Pándavas en el juego. Ah, mira, me adelanté. En el curso de aquella fatídica partida, Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Draupadi, la casta y consagrada esposa de los Pándavas, y, de manera insultante, trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego que estaba manipulado privó a los Pándavas de su reino y le impuso el exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los Pándavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhana, el cual se negó rotundamente a entregarlo. Comprometidos por su deber de príncipes a servir en la administración pública, los Pándavas redujeron su petición a solamente 5 aldeas. Pero Duryodhana respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler. Hasta entonces los Pándavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. No obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían, poniéndose unos del lado de los hijos de Dhritarashtra y otros al lado de los Pándavas, Krishna aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue irremediable. Los Pándavas, hombres de la más elevada estatura moral, reconocían a Krishna como suprema personalidad de Dios, pero los impíos, Pero pero no los impíos, hijos de Dhritarashtra. Por todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pándavas se sentían igualmente satisfechos de tener a Krishna. De este modo, Krishna fue el auriga de Arjuna, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita, con 2 ejércitos formados listos para el combate. Y Dhritarashtra preguntando ansiosamente a su secretario Sanjaya qué hicieron. ¿Quién es Sanjaya? ¿Quién es Sanjaya? El secretario De Dhritarashtra, que era, Dhritarashtra era el rey que estaba reemplazando a Pandu, ciego, un rey ciego, y Sanjaya era como su secretario y que tenía unos poderes especiales, místicos. tenía siddhis especiales y él podía ver sin estar. O sea, podía ver algo que estuviera ocurriendo, por ejemplo, en la casa de enfrente sin estar ahí adentro. Exacto. Porque él Algo, era discípulo de Vyasadeva, y él había tomado los poderes de ahí. le había otorgado ese... Algo también que me acuerdo de la escena es que, claro, Krishna dice que no va a pelear. Dice, yo no voy a pelear en esta guerra. Pero él iba a estar de un bando y su ejército del otro. Entonces, él estaba descansando y viene Duryodhana súper rápido a sería su alcoba, y para hablar con Krishna y pedirle que él quería una de las 2 cosas, ¿no? Entonces entra y Krishna está descansando. Entonces, había al lado de su cama, había un trono. Entonces, como él era un príncipe, se sienta en el trono. Y en eso llega Arjuna. Y Arjuna también ve que Krishna estaba durmiendo, nadie lo quiere despertar. Entonces, ¿qué hace Arjuna? Se va y se tira a los pies de Krishna y hace como unas reverencias. En ese momento Krishna se despierta Los ve los dos. y los ve primero Arjuna, porque Duryodhana estaba como si fuese Shyam, digamos, en el trono muy cómodamente, entonces a Duryodhana no lo ve primero Arjuna. Y entonces le dice, bueno, tienen que elegir. Arjuna, como yo te vi a vos primero, a vos te toca primero. Y Duryodhana estaba así en llamas, furioso, enojado. Dice, no, pero Krishna, yo llegué primero. O sea, yo estaba acá antes. Y entonces Krishna le dice, sí, pero la regla es que al que yo veo primero es el que elige primero. Y Duryodhana, no, que no elija el ejército, que no elija el ejército, que no elija el ejército.
y Krishna, y Arjuna que dice, ¿cómo no voy a elegir a mi amigo? Y elige que Krishna esté de su bando, pese a que Krishna no iba a pelear. Él quería a Krishna de su lado, porque él sabía quién era Krishna. Y Duryodhana, contento, este pelmazo eligió a Krishna en lugar de elegir al ejército. Imagínense, el ejército de Krishna se dice que era uno de los mejor formados, que era así increíble. Entonces Duryodhana se sintió victorioso, pese a que eligió segundo. Entonces fueron los dos contentos con el resultado, digamos. Yo recién pensaba, ¿no? Pobre el ejército de Krishna que tuvo que enfrentar a Krishna. Pero Krishna no peleó, en No, realidad. pero estaban enfrentando Claro, a lo podían haber matado a él Claro. mismo, claro, es verdad. Porque en definitiva termina siendo el Auriga. Auriga, si se fijan acá, es el que maneja el carro de la otra persona, ¿no? Entonces, si ven acá en la foto, está el Auriga, es Krishna, y atrás está Arjuna. Y el carro se maneja con patadas. O sea, Arjuna le tiraba una patada para este lado a Krishna, y Krishna doblaba, tiraba para otro lado, doblaba para el otro lado, y así. Bien. Bueno, la escena está descrita a falta solamente de una breve nota referente a esta traducción y comentario. Habla un poco. Más fuerte. La línea general que han seguido los traductores al verter al inglés el Bhagavad Gita ha consistido en dejar a un lado a la persona de Krishna para dar lugar a sus propios conceptos y filosofías. Se considera la historia del Mahabharata mitología fantástica, y Krishna se convierte en un elemento poético para presentar las ideas que algún genio anónimo o, en el mejor de los casos, en un personaje histórico secundario. Pero la persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia del Bhagavad Gita, según se explica en el Gita mismo. Esta traducción, por lo tanto, y el comentario que la acompaña, tiene como propósito dirigir al lector hacia Krishna, en lugar de alejarle de él. El Bhagavad Gita se vuelve totalmente consistente y comprensible, puesto que Krishna es quien explica el Gita, y a la vez es el objetivo final del mismo. El Bhagavad Gita, tal como es, presenta esta gran escritura en sus verdaderos términos. Muy bueno. Algo que también quería aportar es que el Mahabharata, bueno, se explicó bien qué era, pero además del Mahabharata, el Bhagavad Gita, lo interesante es que el Bhagavad Gita es un capítulo dentro del Mahabharata, ¿no? Y el Mahabharata cuenta un montón de historias increíbles y muchas también están contadas en el Srimad Bhagavatam, siempre con una perspectiva diferente, ¿no? Pero bueno, algunas historias de Mahabharata están en el Srimad Bhagavatam. Sí. Bueno, y algo que también está bueno siempre tener en cuenta es que el Bhagavad Gita se divide en, ¿cuántos versos? ¿Cuántos 700 versos, versos? en 18 18 capítulos. Y estos 18 capítulos se dividen, se dice que tiene como 3 secciones. No, perdón. Que en 3 secciones. La primera sección son del primero al 6º capítulo, los primeros 6 capítulos, que hablan principalmente de Karma Yoga. Entonces se dice que es como un sándwich, que es la tapa de arriba del sándwich, es Karma Yoga. Después está el relleno, que por lo general en el sándwich es lo más rico, o lo más interesante, que es el Bhakti Yoga. Esos son los capítulos desde el 7 hasta el 12. Y desde el 13 al 18 son los capítulos de Jnana Yoga. Y ese sería como la parte de abajo del sándwich. Entonces tenemos Karma Yoga, Jnana Yoga ya para sellar, y en el centro Bhakti Yoga. Entonces está bueno acordarse siempre cuando vamos leyendo cada uno de los capítulos dónde estamos situados, a qué se refiere, por dónde va la cosa, ¿no? Para tratar de verlo a nivel macro. ¿Vamos a No leer el sé. prefacio? Dale, ¿crees que ¿Sí? no? El prefacio creo que no, creo que vamos directo. ¿La introducción o vamos al Yo empezaría así, Bhagavad Gita? sí. Si quieren la introducción, la verdad está muy buena para leerla, pero directo. me parece, sí, vamos a empezar directamente con el Bhagavad Gita. Bueno,
Entonces vamos a empezar Capítulo- con el capítulo 1, Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. texto 1. Texto 1. Traducción y su significado por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. Jai Shri Prabhupada. Dhritarashtra dijo: Oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandus después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Significado. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Gita Mahatmya, la glorificación del Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente, con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna, y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma en la que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de labios del Señor. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esa línea de sucesión discipular, sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta, porque lo habla directamente la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje, desde los tiempos inmemorables de la época védica, con el fin de guiar a la humanidad. El Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. La palabra Dharma Kshetra, un lugar en el que se celebraban rituales religiosos, es significativa, porque en el campo de batalla de Kurukshetra, la suprema personalidad de Dios se encontraba presente al lado de Arjuna. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda, le preguntó a Sanjaya, su secretario: ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandu, su hermano mayor, su hermano menor, estaban reunidos en este campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos, y quería estar seguro de la suerte que correrían sus hijos en el campo de batalla. Como se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración, incluso para los ciudadanos del cielo. Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podría tener en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa, y en consecuencia, por la misericordia de Vyasa, podía ver el campo de batalla de Kurukshetra, aun mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra, y por eso Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Esto es re lindo porque empieza a hablar algo sutil acá, que habla es de los, ¿cómo se dice, omens? Los signos que hay de auspiciosidad o no. ¿Cómo es que se dice omens en español? Bueno, nimitas también se le dice en sánscrito, que son las... Profecía, ¿Eh? profecía. No, no es profecía la palabra. O signos. Son como signos, ¿viste? Cuando te cruza un gato negro, cosas así. Son cosas que empiezan a ocurrir. Por ejemplo, me acuerdo uno, por ejemplo, Prabhupada, cuando él estaba, bueno, en un momento estaba en Londres, estaba muy enfermo,
y empezó, creo que era a llover mucho, pasó algo con el clima muy raro, muy, bueno, justo a Londres siempre llueve, no era ese el caso, pero Extraño. bueno, empezó a ocurrir algo muy extraño y a él se le hincharon las piernas. Dijo, estos son omens, esto no, acá hay algo que no está bien, llévenme para India. Y ahí nomás se volvió. Porque dijo, acá hay algo como que hay cosas de la naturaleza que nos muestran si uno estamos atentos, y en este caso es del campo de batalla. Sanjaya se sabía, están en el campo de batalla de Kurukshetra, Un lugar muy sagrado. muy sagrado. Era difícil que Duryodhana y su ejército ganaran, porque no eran personas piadosas. Siendo un lugar piadoso, un lugar sagrado, era difícil que ellos fueran a ganar ahí. Entonces ya empezó a ver como estas cosas sutiles. Ay, no, esa es la Como una palabra. premonición. Sí, podría ser, no, pero no es premonición. ¿Cómo es que se dice? Superstición. Son como, Señales, pues, sí. ¿cómo dijiste? Pueden ser señales. Geraldine dijo algo. Signos. Bueno, ya me va a salir la palabra, y si no la voy a googlear. Pero Igual bueno, se te entiende, Malata, se entiende lo que querés listo, se decir. entiende la idea. Son Sí. señales que aparecen. Vieron que, por ejemplo, Arjuna cuando va a clase acá y tin, tin, suena confirmado. Eso es una señal también. Esos son señales de la naturaleza o cosas que ocurren que uno ve algo auspicioso o no auspicioso. Y están escritas los significados. Sí, sí, hay estudios de eso. Yo nunca encontré algo así que quisiera comprar y Tiembla que... un ojo o algo así. Claro, pasa se dice acá. cuando te tiembla el ojo, cuando era, bueno, no me lo voy a decir porque no me acuerdo, pero mi gurú sabía cuando le tiembla el ojo izquierdo o el derecho, una es algo bueno que va a pasar y otro no. Es una premonición. ¿Sí? Premonición, puede ser. Bueno, Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto. presagios. Presagios. Presagios son presagios. Tanto los Pándavas Exacto. como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kurus solo a sus hijos y apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto, uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos, los hijos de Pandu. Pero acá está muy remarcado que todos son Kurus. Claro. No es que los hijos de Dhritarashtra son los Kurus, pero acá Dhritarashtra hizo la división. Mis hijos son los Kurus, los reales. El resto Son pandas. son Pándavas. Así como la rosal se arrancan las plantas innecesarias, así mismo se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión, Sri Krishna, se extirparían las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra, y los demás, y que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas, encabezadas por Yudhishthira. Ese es el significado de las palabras Dharma, Kshetre y Kurukshetra, aparte de su importancia védica e histórica. Texto 2. Sanjaya dijo: Oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado: Dhritarashtra era ciego de nacimiento, desgraciadamente, también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión, y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pándavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él dudaba de la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje, y Sanjaya entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey, y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó, pues, al rey que su hijo Duryodhana, después de ver la fuerza militar de los Pándavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante jefe
en jefe, Dronacharya, para informarle la verdadera situación. Aunque a Duryodhana se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pándavas. Texto 3. Oh maestro mío, he ahí el gran ejército de los hijos de Pan, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo el hijo de Drupada. Significado. Duryodhana, un gran diplomático, quería señalar los defectos de Dronacharya, el gran brahmana, comandante en jefe. Dronacharya tuvo una cierta querella política con el rey Drupada, quien era el padre de Draupadi, la esposa de Arjuna. Como resultado de ello, Drupada celebró un gran sacrificio, mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo capaz de matar a Dronacharya. Dronacharya sabía esto perfectamente bien, y no obstante, como brahmana liberal que era, no vaciló en impartirle todos sus secretos militares a Dhritayudha, el hijo de Drupada, cuando éste le fue confiado para su educación militar. Ahora en el campo de batalla de Kurukshetra, Dhritayudha se puso del lado de los Pándavas y fue él quien organizó la falange militar de ellos, después de haber aprendido el arte con Dronacharya. Duryodhana le señaló a Dronacharya este error a fin de que estuviera alerta y no transigiera en la pelea. Con esto, él quería indicarle además que no debía mostrarse igual de indulgente en la batalla en contra de los Pándavas, quienes eran también afectuosos alumnos de Dronacharya. Arjuna en especial era el más afectuoso y brillante de sus alumnos. Duryodhana le advirtió además que semejante indulgencia en la pelea llevaría a la derrota. Entonces, Duryodhana, ¿se acuerdan? Ellos, Dhritarashtra se hace cargo del reinado y crecen Duryodhana y sus hermanos, junto con Arjuna y sus hermanos, Yudhishthira, Bhima, bueno, Nakula y Sahadeva. Nakula, Sahadeva, esos 5 hermanos, con sus primos. Y a todos juntos los entrena Dronacharya, que era un consejero. Drona en realidad se llama. Drona los entrena a todos. El arte de la guerra. Claro. Pero en el momento de ir a pelear, Drona queda del lado de Duryodhana. Y, bueno, como acá explica, el hijo de, Draupada, que es el papá de Draupadi, que pasa a ser la esposa de los Pándavas, ¿sí? La esposa de Arjuna, tiene un hijo que además puede matar a Dronacharya, o sea que quedan en lugares, o sea, el que puede matar a Dronacharya queda al lado de los Pándavas y Drona queda al lado de Duryodhana. Entonces tenían ventaja, digamos, en ese sentido los Pándavas. Y Drona era, era como, tenía el arte de la guerra, bueno, tenía todo ese conocimiento. Espera, quería decir alguien más. Y Krishna, ¿quién es acá entre todos? Es primo, por parte de madre, digamos, de los Pándavas. O sea, la mamá de los Pándavas es la reina Kunti, que se casó con el rey Pandu. La reina Kunti, que se queda viuda, es la tía de Krishna. ¿Sí? Digo, para que vean cómo se une todo. Bien. Texto 4. 4. Aquí en el ejército hay muchos arqueros heroicos de la talla de Bhima y Arjuna, grandes guerreros tales como Yudhana, Pirata y Drupada. Significado. Aunque Dhritayudha no era un obstáculo muy importante frente al gran poder de Dronacharya en el arte militar, había muchos otros que sí eran causa de temor. Duryodhana los menciona diciendo que son grandes obstáculos en el sendero de la victoria, porque todos y cada uno de ellos eran tan formidables como Bhima y Arjuna. Él conocía la fuerza de Bhima y Arjuna,
y por eso comparo lo demás con ellos. Creo que hasta acá llegamos. ¿Sí? Leemos el 5 que es cortito. Bueno, dale, 5. 5. También hay grandes heroicos y poderosos guerreros, tales como Dristaketu, Sekitana, Kashiraja, Purushit, Kuntiboya y Shaiva. Shaibia. Shaibia. Desde el 6, ya que estamos. 6. Está en el magnífico Yudamanchu, el muy poderoso Utamauja, el hijo de Subhadra, y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadriga. Todos estos personajes, ¿hay bibliografía aparte de cada uno de estos? Yo creo que se puede investigar de cada uno de ellos. Seguramente va a haber mucho en el Mahabharata. Y en el canto 1 del Bhagavatam salen muchos, están Abhimanyu, Chitraketu. Chitraketu, hay muchos. En el primer canto, Pero por ejemplo, Utamauya, el hijo de Subhadra, no me acuerdo. no me acuerdo del Bhagavatam. Subhadra es la hermana de Krishna. Pero sí. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda, pregunta adicional? Reflexión. Los felicito, comenzamos nuevamente y en un muy auspicioso día de Balaram. Purnima aquí. Gracias a Dios ocurrió todo bien con la grabación y con todo, porque con la transmisión, porque siendo Balaram siempre dicen que pasan cosas Extrañas, por lo menos. extrañas, raras, diferentes. Así que bueno, gracias a Dios salió todo bien y pudimos hacer nuestra ofrenda el día de hoy. Si nadie tiene ningún otro comentario, si quieren pueden abrir micrófonos, nos saludamos, yo voy a apagar